compartirle, el tema que le quiero compartir, o mejor dicho, la idea que quiero compartirle, está basada en el hecho de que la palabra del Señor se responde a sí misma. Es decir, comprender que la Biblia se explica sola y que la Biblia se responde a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que toda pregunta, que toda duda, que todo lo que podamos nosotros, hermano, tener en cualquier momento acerca de la Escritura, no tenemos que buscar la respuesta en otro lado, sino que la respuesta siempre va a estar en la misma palabra del Señor. Y por eso quiero que veamos algunos casos en los cuales, hermano, nos va a quedar claro el ejemplo de que la Biblia se da a sí misma la respuesta. Por ejemplo, una de las cosas que yo debo comprender es que al estar estudiando un pasaje de la Biblia, puede que en ese mismo pasaje yo no comprenda lo que está transmitiendo la palabra. Pero lo que eso significa entonces es que debo profundizar, debo escudriñar, debo buscar en el todo de la palabra. Acuérdese, hermano, que la Biblia nunca se contradice. La suma de su palabra es la verdad, y lo que no entienda o lo que no esté en un lado lo voy a encontrar en otro, porque el Señor se ha encargado de dejar explicada su palabra. Por ejemplo, hermano, voy a tocar algunos versículos en Gálatas capítulo número 6, si me acompaña, por favor. Gálatas capítulo número 6, versículo número 17, si me ayuda ahí, por favor, a encontrarlo. Dice la Escritura, el apóstol Pablo está hablando de su ministerio y él dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces fíjese que usted se pregunta y dice: ¿cuáles son esas marcas? De ahí, de ese versículo, han salido muchas cosas que pueden considerarse como herejías, en el sentido de que, yo no sé si ustedes han escuchado esto que se llama estigma. No sé si lo han escuchado alguna vez, que hay, entre comillas, personas que dicen que de repente les aparecen heridas en las manos, que les sangran y que no sé qué. Entonces dicen: ve, aquí está. Y se fundamentan en este versículo, diciendo que esas son las marcas del Señor Jesús. Pero en realidad, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo ahí cuando dice que yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús? Él no está diciendo que él es una persona estigmatizada, es decir, él está hablando de algo que él ha vivido en su ministerio. Pero como en el momento, en esta porción, no nos da toda la claridad para poder entenderlo, y el error de muchos es quedarse solo ahí. Es decir, el error de muchos es creer que solo ahí voy a encontrar respuesta, pero en realidad yo tengo que escudriñar en su palabra. Entonces, ¿qué eran esas marcas? ¿A qué se refiere si en realidad la frase no nos explica a cabalidad qué eran esas marcas? Entonces, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 4 verso 10, ahí hay otra expresión. Fíjese que ahí el apóstol Pablo ya no habla solo de las marcas, sino que dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ahí ya me está hablando ya no solo de marcas. Ahora el apóstol Pablo está hablando también de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero él está hablando que lo lleve en su cuerpo, ¿verdad? No es un mensaje que está él predicando, sino que él está hablando de expresiones, o está hablando de algo que él lleva en su cuerpo. Entonces allá eran marcas, aquí habla de llevar la muerte de Jesús en el cuerpo. Hablando, hermano, ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, está hablando de la persecución que continuamente padecía por el nombre de Cristo. Entonces nos indica que esas marcas se relacionan a la persecución que sufría, a las cicatrices que dejaba en su vida
la persecución. Por eso el apóstol Pablo cuenta cuando habla de su currículum, ¿verdad? Él habla acerca de cuántas veces fue azotado, cuántas veces naufragó. Y cuando habla de sus azotes dice que azotado 40 veces menos una, ¿verdad? O sea, hablando de que no fue azotado como el Señor, sino menos que el Señor. No podía compararse con el Señor. No podía compararse, hermano, al grado digámoslo así, de sufrimiento que el Señor llegó. Ahora veamos 2 de Corintios capítulo 11, verso 23 al 25. Ahí habla él y ahí nos va quedando más claro. Dice él hablando, son ministros de Cristo, dice, como si tuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número. Entonces, ahí ya nos va dando claro. Entonces había sido azotado cualquier cantidad de veces. Mire lo que dice ahí. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Entonces, si usted no lee estos versos, no tiene claridad de qué es lo que Pablo está diciendo cuando habla de las marcas o cuando habla de llevar la muerte en su cuerpo. Él lo que está diciendo es, yo porto en mi cuerpo evidencia de todas estas cosas que me han acontecido. Él habla, hermano, cuando habla de la muerte, habla del peligro al que fue sometido por causa del Señor, porque todo esto que él vivió era peligro de muerte. Y todo esto que usted mira deja cicatrices. Imagínese las veces que fue azotado, cuántas marcas quedaron en su cuerpo. Marcas, hermano, que tienen que ver con su ministerio. Porque la única razón por la que a Pablo lo azotaban, lo perseguían, lo apedreaban y todo, era por su ministerio, no era por otra. Era por lo que él representaba en el Señor, por el cargo, por la figura, por lo que predicaba. Recuérdese que, hermano, él fue levantado como apóstol de Jesucristo a los gentiles. Eso era lo que agravaba las cosas, porque él le predicaba a aquellos que no eran considerados como parte de los merecedores de la promesa. Entonces eso agravaba todo, porque eso, hermano, despertaba la ira, el enojo, tanto del grupo de los fariseos como también, hermano, de todos aquellos que no querían que los gentiles escucharan este evangelio. Entonces aquí podemos ver que esas marcas a las cuales se refiere Pablo no son esas, no son los estigmas que la gente dice. Entonces se da cuenta que de repente aparecen hasta videos, creo que han sacado personas que dicen que les aparece una cruz y que no les deja de sangrar y que no hay evidencia científica. Y entonces dice, estas son las marcas que Pablo decía que él tenía en su cuerpo. No es cierto. Ahí están las marcas que Pablo decía. Entonces nos perdemos porque no buscamos en la Biblia la respuesta para todas las cosas. Pero la Biblia tiene respuesta para todo. Porque, hermano, la Biblia es un conjunto de todo. Desde el principio hasta el final, la escritura está conectada. Entonces, no podemos decir nosotros que digamos, hay algo que quede en el aire o no se puede explicar. Lo único que la misma escritura nos dice es que hay cosas que Dios ha escondido o las ha ocultado, pero eso lo ha hecho el Señor con un propósito. Por ejemplo, hermano, hay cosas que nosotros nunca vamos a poder saber. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en el principio, hablando de Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y comienza a declarar y a expresar todo lo que sucedió de ahí en adelante. Pero ¿qué sucedió antes de todo eso? No lo sabemos. ¿Qué día crearon los ángeles? No lo sabemos. Eso nos lo dejaron escondido. Y por más que usted lo busque, cuándo, en qué orden, en qué momento, no lo va a encontrar. Pero eso es intencional, porque no tiene que ver con nuestro tiempo, ni tampoco tiene que ver con nuestra creación, sino que eso es algo totalmente aparte. Entonces, lo que no encontremos
tenemos que saber que intencionalmente ha sido ocultado. Por ejemplo, no sé si me puede buscar, hay un versículo en Proverbios, creo que está, que dice que gloria del rey es esconder un asunto. Algo así, gloria de Dios es esconder un asunto y gloria del rey es encontrarlo, descubrirlo, algo por ahí está la cosa. Entonces ahí habla, él lo esconde. Entonces hay cosas escondidas que nadie las va a encontrar. Proverbios 25:2, ahí dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces a nosotros lo que nos toca es escudriñar aquellas cosas que Dios ha escondido para ver si tienen respuesta. Otras no las vamos a encontrar, porque hay cosas, también la Biblia dice que las cosas ocultas o secretas le pertenecen al Señor. Por eso a Dios le desagrada el ocultismo, porque el ocultismo generalmente tiene que ver con el deseo de conocer las cosas que Dios no quiere que conozcamos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. Ahora, otro ejemplo, en Gálatas capítulo 3 y versículo 27, dice la Escritura, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿en qué consiste eso de estar revestido de Cristo? ¿De qué habla ahí? ¿De qué nos está la Biblia, hermano, hablando cuando dice que si hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos? Porque todos los que estamos aquí hemos sido bautizados, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que estamos revestidos, como lo dice ahí, de Cristo estamos revestidos. Pero ¿qué significa eso? Si usted no lo escudriña, entonces pueden salir cualquier tipo de ideas, suposiciones, imaginaciones. Pero la Biblia, hermano, no es para que nosotros nos imaginemos lo que creemos, sino que es para que escudriñemos lo que está ahí. Entonces, ¿en qué consiste eso? Entonces veamos lo que dice Romanos 13, versículos 13 y 14. Ahí nos tiene que dar algunas ideas. Por ejemplo, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, ahí viene, vestidos del Señor Jesús o del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces aquí comienzo a entender yo que estar revestido o vestido de Cristo me habla de un comportamiento o de un estilo de vida, o guardarse para Él, es decir, caminar de una manera, vivir de una manera. No me habla de una vestimenta. Fíjense que si yo no me pongo a escudriñar aquí, cualquiera podría usar esto como para hablar de cómo se debe vestir físicamente una persona. Y entonces puede decir, ya ve, usted no está vestido de acuerdo a lo que el Señor quiere. Pero es que la Biblia no me está hablando ahí de ropa hecha de tela, sino que ahí me está hablando que la vestidura tiene que ver con un comportamiento, con un estilo de vida, con una forma de vivir. Entonces, por eso es que nosotros debemos de entender qué es lo que significan los conceptos dentro de la Biblia. Porque muchas veces hablar de vestidos en la Biblia no está hablando de la ropa como tal, sino de la función como tal. Por ejemplo, hermano, la vestimenta, las vestiduras. ¿Qué significan las vestiduras? Cuando habla de vestiduras sucias, no significa que, hermano, el problema es que usted se ensució con aceite allá afuera. No. Cuando habla de vestidura sucia, habla de que la persona ha pecado y que no ha lavado sus vestidos, pero no está hablando de la ropa. Porque si fuera tan sencillo, hermano, comprémonos una lavadora gigante, ¿verdad? Y echemos toda la ropa sucia ahí, que salga nítida, limpia, olorosa, y ya arreglamos el problema. Pero ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de la vida. Como aquel sumo sacerdote, ¿verdad? Que lo llevaron a un juicio que no era terrenal, ¿verdad? Donde estaba Dios como juez y tenía el acusador ahí que lo señalaba y lo acusaba. Y entonces dice que sus vestiduras eran viles.
Y que entonces viene, hermano, y ahí aparece, vea, le cambian vestidos y todo, le quitan la culpa, pero no era la ropa. No era la ropa el problema era su vida. Entonces tenemos que interpretar correctamente. Colosenses capítulo 3 verso 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Cualquiera que lea eso le va a empezar a decir, ya ve, usted tiene que cambiar su forma de vestirse. Sí, pero es que no está hablando de la ropa. Fíjese, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Dígame qué ropa me puedo poner yo que sea de misericordia. ¿A dónde compro una camisa? Que solo que la mande a hacer que diga misericordia, ¿va? Pero ahí no está hablando de ropa de tela, aunque está hablando de vestirse. Y es por eso que tengo que entender qué significado le debo dar a esa palabra, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Oiga, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire qué lindo eso. Y ahora, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, vestimentas ahí no es ropa. Vestimentas ahí tiene que ver con un proceder o con un estilo de vida. Entonces, cuando la Biblia me dice que ya no me vista como antes, o cuando me habla de cambiar mis vestiduras, no me está diciendo de cambiar el closet. Me está diciendo de cambiar mi vida, lo que antes era, lo que antes representaba. Entonces, por ejemplo, aquí consiste en dejar las prácticas carnales como la lujuria, las disoluciones, las envidias y todo eso, porque ahora pertenezco al Señor. Tengo que estar revestido de Cristo. Revestirme de Cristo es, hermano, que yo pueda vivir como Él vivió, caminar como Él caminó, que yo pueda imitar su estilo de vida. Por eso me llama la atención, fíjese bien, me llama la atención poderosamente que el primer verso que leímos, que es Gálatas 3:27, relaciona el bautismo con el estar revestido. ¿Por qué me llama la atención? Porque uno de los conceptos del término bautismo o bautizarse, una de las implicaciones, uno de los conceptos o uno de los significados que tiene el bautismo es ser teñido. ¿Y en qué consistía esto? Era teñir, significaba teñir. Entonces ese concepto era cuando usted metía una prenda de vestir y la teñía de cierto color, tomaba cierto color. Por ejemplo, usted metía una camisa blanca y la quería hacer azul, la teñía de azul. ¿Por qué tiene que ver con eso? Porque lo que está diciendo es que el que se bautiza se tiñe del color del que lo está bautizando. Entonces por eso dice, el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido, porque se supone que al bautizarme, al teñirme de Él, estoy imitando su vida. Lo que estoy diciendo y declarando públicamente es que pasé de ser un creyente a un discípulo. Pasé de ser alguien que cree en el Señor y ahora me convierto en un discípulo que le quiere imitar al Señor. Ahora quiero caminar como Él. Ahora quiero vivir como Él. Ahora tengo que pensar qué haría Jesús, qué respondería el Señor, cómo viviría el Señor. Entonces eso es bautizarse. Entonces aparte de otras implicaciones, ¿verdad?, que es la de morir también y resucitar, muchas otras cosas. Pero en este concepto de vestiduras, hermano, cuán equivocados estamos cuando le damos realce al término o al concepto de la vestimenta física por sobre todo lo espiritual. Imagínese, hermano, cuánto
problema ha generado el hecho de que en muchos lugares el evangelio que se predica es dejar el pantalón. Ese es el evangelio que se predica. El evangelio que se predica es que la mujer ya no use pantalón, y a eso le dan mañana, tarde y noche. Ese es el evangelio para muchos. Y yo me pongo a pensar y digo en mi corazón, hermano, si eso fuera tan fácil, ya fuera salvo cualquier cantidad de gente, hermano. Entonces botemos los pantalones y pongámosle toda falda y ya se salvaron. Pero ese no es el punto, porque la Biblia no está diciendo dejar de usar pantalones. La Biblia lo que está diciendo es que nos revistamos de Cristo y que ahora ya no andemos como andábamos antes. Y hermano, tenemos que reconocer que el no darle el significado correcto a las escrituras nos ha llevado a torcer la verdad y a establecer doctrina de error. Alguien me preguntaba un día de estos, no acá en la iglesia sino afuera, y me preguntaba y me decía, ¿qué opina usted? Para usted, pastor, ¿qué es el legalismo? Entonces yo le decía, el legalismo se puede definir de dos maneras. La primera es que el legalismo consiste en establecer normas humanas a través de las cuales la gente quiere estar o llegar cerca del Señor. Normas humanas. La segunda es querer imponerle a otro lo que yo creo que es verdad. Porque todo lo que se impone se vuelve un legalismo. Porque yo siempre le he dicho a usted que la Biblia se predica, la verdad se enseña, la verdad se expone, pero nunca se impone. Porque todo lo que es impuesto se vuelve legalismo. Entonces, de aquí han salido, no de aquí, pues de todo, de la escritura, de alguien que leyó eso y no tuvo la capacidad de interpretarlo, no leyó más, solo eso leyó. Ya ve, aquí está, mire, dice que hay que vestirse como gente, como cristiano. Entonces, pero ¿cómo es vestirse como cristiano? Entonces piensan que el vestirse como cristiano es ir a un almacén y comprar ropa cristiana. Hermano, perdóneme, no hay ropa cristiana ni mundana. Porque la ropa no puede aceptar a Cristo. Claro, es que lo que pasa es que muchas personas no solo le escudriñan mal, sino que quieren establecer o quieren validar sus puntos y encuentran ahí eso y lo ocupan. Entonces ahí les sirvió a ellos para, ya ven, porque han venido, hermano, sosteniendo eso como una verdad y no pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque no le dan la interpretación correcta. Mire, yo le quiero decir una cosa con toda, quiero que me lo agarre por favor con la mayor humildad posible. Yo estoy de acuerdo, hermanos, en que para servirle al Señor, a lo mejor no necesitamos estudiar mucho. Para servirle al Señor, quizás no necesitemos estudiar mucho las escrituras. Como podría usted decir, vea, bueno, hay gente que pues no conoce mucho, ¿verdad? Entonces, sí, está bien, para servir no, pero para establecer doctrina sí. El problema es que hay mucha gente que no tiene la capacidad de estudiar las escrituras porque no tiene la preparación, y entonces ellos desechan la preparación, ellos ven de menos la preparación. Pero está bien que lo vean así si es para un servicio en el cual no se requiere esa preparación. Pero perdóneme, para predicar, para enseñar doctrina, no puedo pararme aquí sin estar preparado, sin saber lo que voy a decir, sin venir, hermano, y decir, no, miren, es que esto está fundamentado en esto y esto. Entonces nosotros tenemos que comprender algo. Hay diferentes formas de servirle a Dios. Por ejemplo, usted me dice, pastor, mire, pero yo para ir a orar por un enfermo, yo lo único que necesito es el poder de Dios. Sí y no. Sí y no. Porque yo le voy a decir una cosa, no todo en el reino se soluciona con poder. Es que mire, hermano, es que hay gente que cree que todo se soluciona con poder. No. Hay cosas que no se solucionan con poder. Hay cosas que se solucionan con sabiduría.
Yo puedo tener el poder y la unción, pero hay cosas que no se solucionan con eso. Hay cosas que lo que se requiere es sabiduría de Dios, y con eso se soluciona. Pero mucha gente cree que solo es de ir y, ¿verdad? ¿Y qué tal, hermano, si me topo con algo que no puedo manejar? Porque no tengo la doctrina o el conocimiento suficiente. Entonces por eso me tengo que preparar constantemente. Porque usted mira en las escrituras diferentes casos. Algunos casos, hermano, por ejemplo, mire, por ejemplo, ¿de dónde salen doctrinas como, por ejemplo, que le prohíben a la gente tomar medicinas? De la ignorancia. Porque yo no sé si me pueden buscar donde habla de los dones, donde habla en Corintios, donde habla de los dones, por ahí donde habla de los dones de sanidad. Búsquemelo ahí, porfa. Porque fíjese, hermano, que cuánta gente le dicen: usted no tiene fe, por eso se toma la medicina. 12:9, primera Corintios 12:9, póngame ahí, porfa. Fíjese que y si lo ponemos, póngame del 8, quiero ver una cosa. Fíjese que ahí empieza a hablar. Dice: porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todos los demás dones los menciona en singular. Si me pone quizá por el 7, a donde están los demás. O sigamos ahí, dice: les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego empieza a hablar, porque este daba por el Espíritu palabra. Póngame, aquí habla de dones, el verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero cuando habla de sanidad dice dones de sanidades, porque eso significa que hay diferentes maneras de cómo el Señor puede operar en sanidad. A alguien Dios lo puede sanar tomándose el medicamento. A otro Dios lo puede sanar con un consejo que le den: mira, deberías de hacer esto, aquello. A otro con una oración. O sea, es diferente como Él quiera, la multiforme gracia de Dios. Pero si yo quiero establecer como doctrina de que si usted se toma la medicina es porque no tiene fe y está confiando en el hombre, porque leyeron de un versículo que sale que Asa dice que porque no buscó a Dios en su enfermedad, sino que se fue al médico y por eso murió, y solo agarro ese versículo para establecer una doctrina, hermano, voy a matar a un montón de gente yo. Nadie se va a tomar la medicina. Y entonces yo voy a tener la responsabilidad de toda esa gente que si le va mal o se complica o se muere porque no tomó la medicina, fue porque yo le enseñé mal. Y eso no se puede establecer porque la Biblia no dice que esa sea una doctrina. Eso le aconteció a Asa. ¿Por qué? Porque Asa dice que no buscó al Señor. Esa es la verdad. No porque buscó al médico, no buscó al Señor. Pero hermano, si usted ha buscado al Señor, póngale, usted ha buscado al Señor y usted ha confiado que el Señor también ha dejado la ciencia, y usted ha buscado y usted sabe también que el Señor puede obrar de otra manera en su vida, y entonces usted dice: bueno, Señor, yo ya oré, yo ya ayuné, hasta pedí oración, Señor, y todo, pero yo, Padre, también creo que tú me puedes sanar a través de esto. Entonces, la fe, ¿a dónde está puesta? En el Señor, no en la medicina, en el Señor. Siempre es la misma fe. Pero usted no puede venir a decirle a alguien: no, vos no crees porque vos estás tomándote esa pastilla. No, eso, hermano, yo conozco un montón de gente que se está complicando. No se quieren hacer ultrasonografía, les dan una pastilla para la XYZ en cuestión y no, yo no me la tomo. Y lo peor del caso, no solo es que no se la toman, sino que se agravan, porque son condiciones que si no se controlan, hermano, mire, yo creo con todo mi corazón lo que le voy a decir, tómelo con responsabilidad. Cuando Dios nos sana un cuerpo, es porque Dios está procesando el alma. Algo está haciendo. Y acuérdate que el alma tiene que ver con muchas cosas de nosotros. Entonces, hay condiciones
llamémosle enfermedades, condiciones, diagnósticos, como usted quiera, que el Señor los está usando para hacer cambios en nosotros, como por ejemplo volvernos disciplinados, como por ejemplo practicar el dominio propio, como por ejemplo ensanchar la fe, ser obedientes, ser ordenados, cuidar el templo, todo eso. Cuando el Señor mira, hermano, que nosotros no podemos de ninguna manera ordenarnos, el Señor puede usar eso. Como quien dice, vaya, mira, de esto, aunque ore, aunque quien quiere anda la gente, hermano, fulano va a orar por mí, ese, y nada. Se sanaron todos menos él, vea. Porque Dios está tratando con tu alma. Hay algo en ti, por ejemplo, cuando las personas tenemos problemas de gula, por ejemplo, puede haber un conflicto. Mire, hermano, nosotros no estamos aquí para señalar a nadie. No tenemos la solvencia. ¿Sabe por qué no tenemos la solvencia? Porque él o ella puede tener problema en esa área y usted puede tenerla en otra. Pero puede ser que el Señor diga, no, es que mira, es que tu problema de gula viene de tu niñez, de la escasez con la que tú creciste, de cuántas veces anhelaste comer algo y no pudiste, de cuántas veces viste un compañerito tuyo que llevaba el refrigerio que le ponían sus padres y tú aguantando hambre. Entonces eso se internó en el alma. Y ahora esa persona se come lo que le pongan por delante, porque dice, quizás no va a haber mañana. Es que, hermano, perdóneme, ¿cuántas personas han crecido en un hogar así? Donde aprovecha. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el gran problema de nuestra cultura alimenticia? Hermano, que la gran mayoría de personas, sobre todo los varones, ¿verdad?, que son los que más comemos, ¿verdad?, para llenarnos, come tortilla. Come tortilla, porque no se llenaba el cipote, pues. Y entonces, ¿cómo lo llenaban? Con pollo o con carne. Entonces había que comer tortilla, comía arroz para llenarlo. Pero no le dijeron, pero nunca se pusieron a pensar que al final de cuentas eso le podía traer consecuencias. Entonces, pero como el Señor sabe dónde está la raíz, entonces viene el Señor y dice, no, yo voy a tratar contigo, porque tú no puedes vivir plenamente de esa manera. Tú necesitas ser sano de esa niñez que tuviste. Necesitas comprender que esa etapa de tu vida ya pasó, que ahora me tenés a mí y nunca te va a hacer falta. Por eso el Señor en el desierto, el maná se lo daba a diario, racionado, tomarlo del día. Cuando Dios te tiene así, te está enseñando. Y el que quiera acumular se le pudre, va. Y yo me imagino que ahí, hermanos, no habían salvadoreños muchos, ¿verdad? Porque si no, Dios guarde, yo no sé, hubiéramos echado por todos lados, echar la cartera, me lleva aquí. ¿Usted ha visto personas así? Y este ejemplo que usted da, ustedes también se puede como llevar a lo que Pablo decía, que él tenía un aguijón. Él, a pesar de que era apóstol, sufría con la enfermedad. Sí, y dígame, ¿cuántas veces le pidió al Señor? 3 veces le he rogado al Señor, dice. Algunos creen que el aguijón era la vista, otros creen que el aguijón era la espalda. Por deducciones de las cartas, mira con cuán grandes letras os escribo, dice, ¿verdad? Dicen que tenía problemas visuales y es que tenía que, así como yo que pongo la letra del iPad enorme, ¿verdad? Pero no es porque tenga problemas visuales, sino que porque para mí es más práctico leer así. Pero lo que haya sido, el Señor no lo sanó, sino que le explicó cuál era el propósito. Le dijo, para que no te envanezca las revelaciones que te he dado, para que tengas los piecitos sobre la tierra y no te vayas a creer vos más que nadie. Es que mire, hermano, es que todo tiene un propósito. Por eso es que yo siempre he dicho algo: si usted ha orado, ha clamado, ha pedido, se ha postrado, ha ayunado, ¿qué no ha hecho usted? Y Dios no ha obrado. 2 cosas tiene que saber: que a lo mejor no es el tiempo, o
que Dios lo está procesando por algo. O que quiere que deje el azúcar porque es un veneno ese asunto, pues. Ay. 500 veces más adictiva que la cocaína, pero nadie la considera droga y por eso la consumimos con libertad, pero nos hace daño. Y como decía mi hermana Iva, cuidar el templo, porque me llama la atención que el templo habla del cuerpo. Entonces ahí tenemos que irle entendiendo nosotros un montón de cosas. Por ejemplo, terminando con ese punto que estamos hablando de vestiduras, Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 3 dice algo en relación a eso. Vaya, mire lo que dice ahí. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos de lujos o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces vienen, siga leyendo ahí por favor el 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces ahí vuelva para atrás. Entonces atavío lo está comparando con una actitud de ser sujeta. Y el verso 6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, ahí está hablando. Si yo agarro ese versículo literalmente, hermana, no se peine, ni se haga peinado. Así no vaya al salón a hacerse su peinado, porque es un peinado ostentoso. Ni vaya a andar tampoco ahí usando joyas ni nada, pero no está diciendo eso la Biblia. Está hablando, hermano, está poniendo en perspectiva. Está diciendo que lo más importante es lo interno. Imagínese, hermano, que qué tremendo es que me dijera una hermana mía, viniera y me dijera, hermano, yo sí me he visto como a Dios le agrada. Ajá, hermanita linda, dígame por qué. Porque yo, póngame el verso 3, porque yo no uso, no ando en salones de belleza peinándome, ni tampoco uso adornos de oro, ni tampoco ando comprando vestidos lujosos. Entonces yo le diría, ¿y a su esposo cómo lo trata? ¿Le dice Señor, como dice ahí? ¿Le obedece? ¿Está sujeta a Él? Entonces, si no lo hace, déjeme decirle de que de nada le sirve todo lo demás. Porque ahí lo que está diciendo es que esto no vale nada, sino que lo que vale es que usted se atavíe con esas cosas, que se hermosee con esas cosas. Entonces, ¿de qué sirve? Como siempre he dicho yo, mire hermano, eso es como cuando usted ve a una hermana que ve de menos a otra porque aquella usa pantalón y ella usa la falda hasta los tobillos que arrastra. Está bien, yo no le voy a criticar, esa es su fe. Yo le voy a decir, está bien, hermanita, pero fíjese que la que usa pantalón no es chambrosa y usted sí. Entonces resulta que nada le sirvió. ¿Me doy a entender? Entonces es que aquí lo que está diciendo, hermano, mire, yo no puedo agarrar eso si no agarro los otros versos. Si solo agarro el versículo número 3, creo que es, entonces establezco una doctrina de mujeres desarregladas. Y mire, y dicho sea de paso, le voy a decir una cosa que siempre me lo he cuestionado, y siempre lo he cuestionado también, se lo he cuestionado a otros siervos y a otros ámbitos. Digo, qué tremendo es ver cómo en muchos lugares hacen de esto una doctrina para todas las mujeres de la iglesia, y entonces los hombres terminan siempre en adulterio con alguien de afuera. Y qué raro que esos hombres no se van a buscar una despeinada, sino que se van a buscar una bien arreglada. Entonces digo yo, ¿no será que lo que deberían de hacer es
renovar su mente y entender que no es eso lo que está diciendo, y para evitar tanto adulterio deberían de permitir que su mujer se arregle por lo menos para ellos, pues. No, imagínese, hermano. Pobre esposos, digo yo, va. Y les prohíben usar desodorante. Imagínense, hermano. ¿Y de dónde pueden? Entonces, todo eso lo deben de sacar. Mire, lo del maquillaje lo sacan. Vuelvo al punto. Un versículo fuera de contexto y lo hacen doctrina. Lo sacan de cuando Jehú va a buscar a Jezabel para desbarrancarla de la torre, ¿va? Y dice que cuando Jezabel ve que Jehú llega, rapidito se pintó de antimonio y se arregló el cabello, ¿va? Como para seducirlo, ¿va? Entonces ya está ahí, que la que se pinte es Jezabel. ¿A dónde dice eso en la Biblia, por el amor de Dios? Entonces tendríamos que quitarle, hermano, tendríamos que darle una connotación negativa a Esther, que la hermosearon, que le pusieron, que la untaron con aceites especiales, y le pusieron joyas y adornos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Se lo quitamos también. Y fue la escogida. Entonces, no puede ser, hermano. Es que no podemos leer la Biblia con esa óptica, hermano, tan cerrada de establecer como doctrina algo que no lo es. Eso no es doctrina. Fíjese que si yo me pongo a pensar y dice, va, que la mujer vista decorosamente, va, pero ¿quién tiene la definición correcta de decoro? ¿Es decoro solamente una falda? No, porque yo he visto mujeres en faldas que no son nada decorosas. Muestra más que el pantalón. Entonces ese no es decoro. No es una prenda X o Y, sino es una, hermano, es una decencia que está en la persona. Ahora, yo también digo otra cosa. Aquí voy con usted. Si la mujer de la que estamos hablando es soltera y es de dominio, ¿dónde está el papá? ¿Quién le compra esa ropa? Segundo, si la mujer que se viste así es casada, ¿dónde está su marido? Entonces digo yo, ahí ya yo puedo ver que hay dos responsables de decidir. ¿No le parece? Porque si el esposo me dice, no, a mí así me gusta que se vista mi mujer, pues yo qué le voy a decir. Si a él le gusta, ¿y yo qué le puedo decir, hermano? Explíqueme qué le digo yo. No, hermano, usted le decía a su esposa que no se vista así, hombre. Y me va a decir el hombre, para empezar me puede decir, o sea que usted la ha andado viendo, pues. No, hermano, ahí está, la palabra explica. Y hay otra cosa, que tenemos Espíritu Santo, que redarguye. Entonces, yo pienso y no solo voy a hablar de la mujer, del hombre también, porque el hombre aquí, hermano, no lo podemos dejar a un lado, no nos podemos quedar. Yo me veo en el espejo, ¿va? Entonces, Alberto, ¿cómo te ves? Bien. ¿Va? ¿Y para quién te vestís? Bueno, en primer lugar me he visto para el Señor, y segundo para mi mujer, porque de todas maneras de eso se trata. A ella le tiene que agradar, va. Pero tengo que saber que hay Espíritu Santo en mí. Y entonces el Espíritu Santo es el que me va a indicar, mira, no te da pena que el pantalón que vos andás así todo ceñido. ¿Cómo no, Señor? Tengo Espíritu Santo. Sí. Entonces, acordémonos que la diferencia del antiguo pacto al nuevo pacto es que ahora la palabra ya no está en tablas, sino en el corazón. Entonces yo ahora tengo que confiar en la obra que papá está haciendo. Y hermano, mire, yo le voy a decir algo, la obra es de adentro hacia afuera, no es cambiando la ropa, pues es cambiando el corazón. Va. Otro ejemplo, Hechos capítulo 13.
y versículo número 22, dice algo con relación a David. Dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Va. Entonces, si yo leo ese verso, puedo llegar a pensar que David era un hombre perfecto, porque ahí dice que era conforme al corazón de Dios. Pero yo veo en las escrituras que David falló, cometió adulterio, mandó a matar, que yo no sé cuál de los dos es más grave, ¿va? Porque adulteró con la mujer y mató al marido, no sé cuál de las dos, pero bueno, al final tremendo, ¿va? Ahora, entonces no puedo establecer que David era un hombre perfecto, sino que, hermano, entiendo que es un hombre con muchas y con faltas graves. Entonces, ¿cómo puedo interpretar que alguien que hace cosas como esas sea un varón conforme al corazón de Dios? Mire, y esto es bien interesante, porque para cuántos de nosotros David queda descalificado desde que hizo lo que hizo. Para nosotros, pero para Dios no. Siguió siendo un varón conforme a su corazón. Va, si ponemos en una balanza, ¿quién pecó más fuerte? Va, digámoslo así como diríamos nosotros. Va. ¿Quién pecó más feo? ¿David o Saúl? Piénselo. Yo le doy chance que lo piense y tiene derecho a decir lo que quiera. ¿Quién pecó más feo? Imagínense, va. Yo para mí, va, póngale así. David, con alevosía y ventaja, lo vio a la mujer, va, tuvo tiempo, la codició, la mandó a llamar, durmió con ella, hizo el plan cuando se dio cuenta que estaba embarazada, mandó a llamar al marido, lo mandó al de carne de cañón. Imagínese, hermano, va, feo. Saúl, para mí, hasta el momento en que Dios lo desecha, todo lo que hizo Saúl fue desobedecerlo. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Este hombre David es conforme a mi corazón. La razón por qué era conforme a su corazón es porque él va a hacer todo lo que yo quiero. ¿Se va a equivocar? Sí, pero va a hacer todo lo que yo quiera. En cambio, el otro no hace lo que yo quiero. Yo le dije que matara a todos los amalecitas porque quería ejercer mi venganza sobre ellos y no lo hizo. No hace lo que yo quiero. Entonces mire qué tremendo cómo es la óptica del Señor. Es diferente a la nuestra. Por eso nosotros no podemos juzgar vida de nadie, que por qué fulano falló y por qué Dios lo sigue respaldando y por qué aquel fulano si yo lo... Hermano, usted y yo no podemos porque no sabemos. Ajá, mismo. Todavía le dice a Saúl, perdón, a Salomón, se lo pone de ejemplo y le dice: si tú andas como tu padre anduvo conmigo. Va, explíquenme eso. Ya había muerto, o sea, Va. Y había hecho todo lo que había hecho, pues. La otra gran diferencia entre los dos, cuando David peca, David, hermano, solo le pidió: no alejes de mí tu Santo Espíritu, ni tu presencia aparte de mí. Restaura en mí un corazón puro. Saúl nunca se arrepintió. Lo único que dijo fue: no me quites el reino. Entonces, dos corazones, ¿verdad? Aquel no quería perder la fama, el reino, ni nada. David dijo: a mí no me importa eso, a mí tu presencia me importa. Entonces va, pero fíjese, entonces busquemos algunas cosas que nos van a ayudar a comprender a cabalidad. Porque, por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 35. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Ahí está lo que el Señor quería: alguien que fuera fiel y que hiciera todo lo que Él quisiera, conforme
que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Otra cosa que veo yo, ¿dónde Dios lo vio a David conforme a su corazón? Para mí, estudiando la Biblia, la vida de David, David lo dice cuando iba a pelear con Goliat, no, tú no podrás porque ese es hombre de guerra y tú eres un muchacho. Entonces le dice David a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando llegaba un oso o un león y me arrebataba un cordero, yo me le tiraba encima, fuera oso o león, y yo lo arrebataba de sus fauces y Dios me daba la victoria. Le estoy farrafaseando. Entonces David dijo: pelea por las ovejas como yo peleo por las mías. Da su vida por los corderitos como yo lo daría, como yo la voy a dar por mi pueblo. Es conforme a mi corazón. Hay cosas, hermano, es que mire, si usted puede entender esto, le va a ser de mucha bendición para no sentirse eliminado en ciertos momentos de la vida. Y esto, bajo ningún punto de vista, es justificación para cometer errores ni para fallar, porque no es que nos justifique para eso, sino que nos auxilia. ¿En qué sentido? En comprender que no somos perfectos, y nunca, mientras estemos en este cuerpo, vamos a alcanzar perfección por nuestros méritos, sino que la perfección, hermano, viene porque Él nos hace perfectos. Entonces yo me debo sentir, hermano, de alguna manera auxiliado por Dios cuando me doy cuenta que fallo. Porque ¿qué concepto podrá tener el Señor de nosotros? ¿Qué pensará el Señor de usted? Piense: Señor, ¿qué piensas de mí? Dígale, ¿verdad? ¿Cómo me ves? ¿Qué soy? Porque si yo, hermano, cometo el error de creer que yo soy lo que la gente dice que soy, hermano, Dios mío, me va a ir como en feria, porque de alguna manera algunos van a decir que soy lo máximo, pero otros van a decir que, y entonces, ¿cómo voy a vivir? Tampoco puedo vivir creyendo que soy lo que yo pienso o lo que yo digo, porque me puede traicionar también mi evaluación. Tengo que vivir sabiendo lo que Dios dice que soy. ¿Y qué dice la Biblia que soy yo? ¿Y qué dice la Biblia que es usted? Un hijo de Dios, perdonado, redimido, justificado, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Todo eso es lo que dice la Biblia. Y nada de eso es por usted, todo es por Cristo. ¿Qué me iba a decir? Pastor, yo quisiera saber, ¿verdad que ahí está hablando Jehová? Sí. Dice conforme a mi corazón y a mi alma. Sí. Es que, claro, es que somos hechos a imagen y semejanza. Entonces mire lo que dice aquí. Aquí podemos ver nosotros que Dios está hablando de levantar a alguien que tenga la capacidad de obrar según el corazón y la voluntad de Dios. Mire, hermano, usted y yo podemos tener miles de defectos de todo tipo, defectos, no dije pecados, defectos. Podemos equivocarnos al tomar decisiones, podemos fallarle al Señor muchas veces de diferentes maneras, porque estamos en una naturaleza que no nos permite obrar siempre como quisiéramos. Pero si usted se mantiene haciendo la voluntad de Dios, usted nunca va a ser desechado. Yo sé que lo que le estoy diciendo no es fácil de asimilar, porque ¿cómo puedo yo ensamblar esas dos partes de la santidad que Dios me pide con la verdad que estamos hablando? Ahora, recuérdese, hermano, que nosotros no pudiéramos alcanzar ninguna medida de santidad si no fuéramos santificados inicialmente por Él. El que nos santifique es Dios. Eso es como el versículo que habla en Efesios capítulo 5 verso 25, creo que está, póngamelo por ahí, cuando compara
Va, por aquí, mire. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y entonces describe lo que él hizo por la iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Y mire lo que hizo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Va, si usted lee eso, se dan cuenta de una cosa, que eso lo hizo el Señor. O sea, lo que está narrando ahí es lo que Cristo ya hizo por la iglesia. Y le dice al marido, marido, ustedes tienen que amar a vuestras mujeres, pero no como el mundo enseña. No es un amor pasional, no es un amor erótico, no es un amor relacionado a que me gusta, es un amor como el que Cristo tuvo por la iglesia. ¿Y cómo se demuestra? Dice él, es que él se entregó por ella. Él la santificó, él la lavó con su palabra para presentársela a sí mismo, limpia, santa y sin mancha y sin arruga. ¿Y qué hizo la iglesia ahí? Nada. Solo dejarse. Es que, hermano, ¿y en qué parte participamos nosotros? Estoy hablándole en cuanto a salvación. Porque acuérdense lo que siempre le he enseñado. Salvación es una cosa. Ese es un punto y aparte. La salvación es un punto y aparte. Y la vida abundante es otro punto y aparte. O sea, acuérdese las dos etapas. Salir de Egipto es una cosa, entrar a la tierra prometida es otra. Por eso muchos salieron de Egipto, pero no todos entraron. Entonces, salvos hay un montón, pero la forma en que esa persona va a vivir mientras tenga vida, eso cambia. Ahí sí estamos totalmente aparte. ¿Por qué? Porque para sacarme de Egipto a mí no me pidieron nada. Yo no tuve que hacer nada. Solo tuve que ver cómo el Señor me sacaba. Él me sacó. Ahora, la vida que quiero llevar, si quiero una vida próspera, si quiero una vida aquí, si quiero una vida sana, si quiero una vida abundante, entonces ahí sí. ¿Por qué? Porque para eso me han dejado principios que cumplir. Porque acuérdense que las leyes son temporales, pero los principios son eternos. Entonces, ¿querés prosperar? Sí, yo quiero prosperar. ¿No querés solo ser salvo? No, yo no quiero solo ser salvo. Porque, Señor, la salvación se va a evidenciar cuando parta de aquí. Pero y mientras vivo aquí los 120 años que Dios me va a dar. Por eso, pastor, hay diferencia entre creyente y discípulo. Y discípulo. Y aún en los discípulos hay estaturas. Y entonces usted dice, ¿y por qué fulano? Él es un cristiano de toda la vida, pero ¿y por qué no prospera? Pues fácil. ¿Por qué? Porque para ser salvo no necesito nada, pero para prosperar sí. Para prosperar necesito ¿qué? Cumplir su palabra, caminar en su palabra, cumplir principios, tener un corazón correcto. Como por ejemplo, hermano, ¿cuántos creen que Dios oye nuestras oraciones? Yo también lo creo. Si no creyera que Dios oye nuestras oraciones, no orara, hermano. Pero yo creo que las oye. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no todas las responde? Porque por ejemplo, son ásperos con la gente. empecemos por ahí. Ahí tenemos un punto. El primero dice, trata a tu mujer como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Ahí tiene un punto. Entonces, ahí eso ya no lo puede hacer, hermano. Ya eso no lo puede hacer la salvación por mí. No, eso ya me toca a mí. Otra cosa, ¿por qué no me podrá responder? Porque pedís, pero pedís mal, porque pedís para tus propios deleites. Sí, Señor, ya entendí. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesito que mi alma sea restaurada para que lo que yo pida sea conforme a tu voluntad. No cumplo principios, no doy, si no doy no recibo. Y así podríamos ir un montón de cosas. Entonces, ahí tenemos que entender, hermano, que Dios no está hablando de perfección, sino de que era un hombre conforme a su corazón. Otra cosa, podemos ver también
creo, no sé si estoy bien aquí. Primera de Samuel capítulo 13 y verso 14. Mire lo que le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Le está hablando a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Mire, aquí le voy a explicar otra cosa yo. ¿Cuántos creen que el Señor paga salarios? Espérenme, se lo voy a poner quizás más fácil. Viene el Señor, hermano, y llama a una persona, llama a un siervo o a una sierva, y dice el Señor: mira, yo quiero que tú me sirvas, y yo te voy a dar esto y lo otro, te voy a dar ministerio, levanta ministerio. Y entonces viene Dios y lo levanta. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Lo que Dios le diga. ¿Cómo sé que estoy haciendo lo que Dios me dice? Ojo, bueno, ¿cómo sé que estoy haciendo lo que Dios me ha puesto a hacer? Porque tengo su respaldo. Es que como que el Señor me dice: mira, hablemos una cosa. Viene el Señor y en el tiempo de la iglesia primitiva, los apóstoles empiezan a ver que todo crece, y empiezan a haber problemas, murmuración. Las viudas de aquellos se quejaban de que recibían más las otras, que habían preferencias. Entonces vienen, hermano, y toman una decisión y dicen: no, espérenme. En primer lugar, dice, no es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas. Mejor busquémonos gente y dan las características, llenos del Espíritu Santo y todo y nosotros dediquémonos a la palabra y a la oración. Entonces, ¿a qué se tenía que dedicar? Entonces, ahí usted entiende una cosa. Media vez usted esté haciendo lo que Dios lo ha puesto a hacer, usted va a recibir la recompensa, el pago, el salario, el respaldo que viene del Señor. Deje de hacer lo que el Padre lo ha puesto a hacer y póngase a inventar, y ya usted va a dejar de recibir el sueldo. Tan sencillo. Mire, hermano, yo le voy a poner un ejemplo. Yo en el ministerio no me complico. Cuando yo veo que hay algo que no, ni empujándolo funciona, debo de entender que Dios no está en eso, porque lo que es de Dios fluye, no se fuerza. Fluye, será, los recursos vienen. Hermano, eso es como cuando en una ocasión unos pastores, me recuerdo yo que en una reunión de pastores me comentaron que habían hecho un evento grande, que habían traído un pastor de Argentina, que había costado buena plata traerlo, para que estuviera. Creo que fue para un congreso de avivamiento era. Y entonces alquilaron, hermano, cuando todavía estaba Cifco, el anfiteatro de Cifco. Solo ponerle sonido a ese anfiteatro es un platal. Y traer al hermano costó, mejor ni le digo porque capaz se va de espaldas, pero bueno, total que el presupuesto, hermano, era altísimo, pero ellos dijeron: traigámoslo porque Dios está en el asunto, y es que el avivamiento y que no sé qué. Bueno, y lo trajeron, el evento se hizo. El problema fue que quedaron endeudados. Me pregunto, ¿es eso de Dios? Por supuesto que no. ¿Quién los mandó? Ellos mismos me dijeron después a mí: pastor, lo peor del caso, ¿sabe qué fue, pastor? Que el pastor que habíamos traído para que él impartiera el avivamiento nos vino a decir aquí que él no podía impartir eso, porque el avivamiento no lo trae nadie, sino que el avivamiento se busca.
Vaya, ¿y cuánto pagaron? Les dije yo para que les dijeran eso. ¿Usted se acuerda? Yo creo que el pastor César se acuerda de ese congreso. Y ahí andaban llorando los pastores que debían como $7,000 y no sé cómo, y tenían hasta no sé cuánto para pagarlo y habían quedado endeudadísimos. Perdóneme, hermano. ¿Y quién manda? Si Dios me dice hacer tal cosa y no me da el recurso, como que sería incongruente, va. Como que sería de pensar, bueno, papito lindo, perdóname, Señor, me estás mandando a hacer esto y no me decís cómo voy a pagar. Yo ya encuentro mí. Pero cuando yo estoy en lo que Dios dice, o sea, el problema de Saúl fue que no hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Es que nosotros tenemos que revisar si estamos haciendo lo que nos han mandado a hacer, no lo que nos da la gana, no lo que queremos, no lo que a nosotros nos parece, no lo que nos venga a la mano, no, lo que me mandaron. Por eso, una de las cosas, hermano, a la que yo siempre le he tenido mucho respeto es a mi asignación pastoral. Porque fíjese que, hermano, cuántas veces me han dicho a mí que vos vas a andar por el mundo. Está bien, ahí vamos a andar por el mundo, no hay problema. Si es de Dios, así va a ser. Pero imagínese que yo, por agarrar eso, hermano, agarre viaje y descuide la iglesia. Ajá. Y el Señor me dice, vos que andas haciendo, predicándole al montón de gente, y los que tenés allá, ¿qué? O sea que no vas a hacer lo que yo te he mandado. Entonces ya no te voy a pagar. Entonces ya no te voy a sostener, porque yo te sostengo por hacer lo que yo, porque hagas lo que yo te digo, no porque hagas lo que vos querés. Hermano, por eso es que en el caso personal, cuando tengo que salir, generalmente 90% de mis salidas son a iglesias bajo cobertura. Yo prácticamente, hermano, me invitan de otros ministerios. Yo digo, Señor, pero ¿y yo por qué voy a ir ahí si no es lo que me has asignado? Si ellos tienen pastor, ellos tienen quien les predique. Entonces, ahí donde yo digo, Señor, yo quiero hacer lo que tú me has mandado hacer. No importa que lo haga con errores, deficiencias, limitantes, no importa, pero voy a hacer lo que Él me manda. Entonces, usted haga lo que Dios lo manda y va a tener salario, y va a ver la gloria de Dios, y va a ver el respaldo, y va a ver que todo fluye, y Dios le va a decir, ¿qué es lo que necesitas? Señor, mira, yo para cumplir eso necesito tal cosa, aquí está. Y si usted no lo tiene, alguien que lo tiene se lo va a dar, porque Dios se va a mover. Entonces la interrogante es, o mejor dicho, el tema es estar siempre en esa voluntad perfecta del Señor. Porque mire, aquí le voy a hablar rapidito de algo. Porque el poder hacer algo no significa que sea la voluntad de Dios. Por ejemplo, hablemos del hijo pródigo. Hablemos del hijo pródigo. Viene el hijo menor, conocido como el pródigo, y le dice al padre, padre, ¿por qué no me das la herencia que me corresponde? Para empezar, mató al papá en vida, porque la herencia se da hasta que la persona fallece. Entonces le dijo, como quien dice, mira papá, vos valés, para mí valés más muerto que vivo. Dame la herencia. Y se la dio. Pasados no muchos días, dice que el fulano agarró el billete, agarró todo y se fue a vivir a una provincia lejana. Mi pregunta es, ¿y por qué el padre le dio la herencia? ¿Y por qué lo dejó irse a la provincia lejana? ¿Y por qué no le dijo, no, hijo, yo no, perdóname, pero no, vos te vas a ir a hacer pedazos del dinero? No, yo no. Porque Dios a veces permite cosas aunque no esté de acuerdo. Y ese es el riesgo que debemos de evitar. Que Dios te permita no quiere decir que Dios esté contento o que esté alegre. Ese es el grave error que la gente cree. Dice, no, dice un ejemplo, este fulano se quiere casar con otra fulana. No, vamos a poner al revés, porque este está ungido. Este es el ungido. Este es el ungido de Jehová. Entonces este se quiere casar con esta fulana. Y vamos a suponer que esta fulana no, nada que ver, no es nada.
Entonces viene y le ora, Señor, yo me quiero casar con la fulana. Y entonces viene Dios y dice, mira, yo ya te dije en mi palabra, no te unas en yugo desigual. Pero yo no te voy a detener, porque el día de mañana vas a decir que no te dejé. Yo solo te doy mi palabra, dale. No es que esté contento, no es que yo quiera, simplemente que no te voy a detener. Pero las consecuencias no me las vayas a venir a echar a mí en cara, porque tú lo decidiste a sabiendas. Entonces viene el fulano, ¿por qué no me detuviste, Señor? Porque aunque hubiera tratado, lo hubieras hecho. Eso se llama voluntad permisiva. Espacio, Dios te dice, bueno, tú conoces mi opinión, pero ya está grande, papá. Ya te hablé, ya te prediqué, ya te enseñé, pero detenerte no puedo. ¿Y usted qué piensa, pastor? Le dicen a uno, ¿verdad? ¿Y qué puedo pensar, hermano? Si ya tomó la decisión, ¿qué le puedo decir? Hasta ya casado está quizá. Va, entonces, esa es voluntad. Pero hay veces que Dios dice no, y no te da chance. Eso se llama voluntad absoluta. No. Pero mira, señora, aquel fulano, a este fulano ungido se lo permitiste, pero a vos no. Pero ¿por qué, Señor? ¿Y por qué a mí no y a él sí? Porque no. Porque yo lo conozco. Y aunque se dé, pero va a poder salir, pero vos no. Eso le pasó a Isaac. Porque Abraham descendió a Egipto. Y el Señor no le puso objeción, ¿va? Se lo permitió. Y Jacob también. Pero Isaac, no desciendas a Egipto. Le dijo que no. Y la clave está en su nombre. Isaac, ¿qué significa Isaac? Risa. Este es muy juguetón. Este Egipto se lo va a acabar. Este no puede. No, no es no. Va. Entonces hay que entender, hermano, no todo lo que puedes hacer significa que a Dios le agrade. Por eso usted no le quiera torcer el brazo a Dios. Porque si usted tiene que torcerle el brazo a Dios por algo, es porque ese algo no le conviene. Porque si le conviniera, Dios no necesitaría que usted le tuerce el brazo. Se lo diera sin tanto cuento. Sí, mi hijo lindo, no te preocupes, eso es tuyo. Va, entonces, ¿qué es lo que pasaba con David? David iba a hacer todo lo que le mandaba, y Saúl todo lo contrario. Entonces significa que no era ser perfecto, solo obediente. Entonces ser obediente pesa más que ser perfecto. Porque la Biblia dice que tu obediencia, ¿cómo dice la Biblia? Que Él prefiere la obediencia que los sacrificios. Entonces digo yo, tanto sacrificio que hace la gente, ¿va? Si lo que tendría que hacer es obedecer. Mire, un día platicando con una persona que es de esta línea de los judíos ortodoxos, los que no creen en el Mesías, que ha venido todavía, ¿ves? Platicando con él, me dice, mire, pastor, me dijo, ¿y usted en su congregación, las mujeres oran? Claro, le dije yo, oran. ¿Y por qué oran? Me dijo. Porque tienen relación con Dios y porque le piden al Señor. ¿Y para qué le piden a Dios? Me dijo. Y entonces me llevó así. Va, entonces dígame usted, pues va. ¿Y ustedes, las de ustedes no oran? No, me dijo. Nuestras mujeres no necesitan orar. ¿Por qué no necesitan orar? Le dije yo. Porque ellas agradan a Dios siendo obedientes a sus maridos. Y ahí Dios les da todo lo que necesitan. Mire, fue una lección para mí, en el sentido de que, no, ¿sabe por qué? Porque se lo traigo a este lado. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar orando, pero sin obediencia a Dios?
Y entonces nos desgastamos. Y no le estoy diciendo que no ore, le estoy diciendo que obedezca. De hecho, cuando usted hablaba acerca de las sanidades y de visitar a un médico, desde el momento en que uno va donde un médico, Ya es autoridad. someter a Es que si no, mejor no vaya. las indicaciones que ellos tienen. Totalmente. Es que si no, mejor no vaya. ¿Para qué va a ir si le va a decir el doctor, mire, se tiene que tomar, ah, no, yo renuncio y este doctor está loco, está loco? Y entonces, ¿para qué? Usted está más loco que él porque usted fue. Al contrario, hermano, mire, usted no sabe la gran bendición que Dios puede desatar en la vida de una persona que se deja o deja que Dios lo moldee en su estilo de vida. Es que mire, necesitamos una transformación en la mente. Es que fe no es lo que hemos creído que es, perdóneme. Es que a cosas sin fundamento le llamamos fe. No, espéreme, hermano, mire, ¿cómo le pudiera explicar esto? Espéreme. Si usted se chequea la presión, usted no. El hermano aquí va, se chequea la presión y le salió en 180. Sería insensatez que salga de ahí diciendo, yo no tengo nada. No, la presión la tengo buena, normal, en el nombre del diablo mentir. No, mi hermano amado, sea sensato. Es que Dios le ha dado también sabiduría. Entonces venga usted y diga, ajá, ¿y qué necesito para eso? Baje de peso. Lo primero, baje de peso, cambie la alimentación, haga ejercicio, duerma mejor, no se desvele, eso le va. Vaya, Señor, entonces lo que me metiste, entonces me has metido en algo que se llama proceso para cambiarme. ¿Por qué? Porque ese proceso que estás haciendo en mí lo vas a usar para motivar a otros. Que sí se puede. ¿Me doy a entender? Va, otra, espérese, quiero ver. Terminemos aquí porque una más le voy a dar. Por ejemplo, necesitamos comprender que al ver la Biblia de esta forma, en el sentido de saber que ella se explica a sí misma y que ella tiene la respuesta para todas las cosas, necesitamos comprender entonces que nuestro estudio debe ser más profundo, no superficial. No es leer el versículo sin contexto, ya estuvo, y quedarme con eso. No, es, ¿y esto qué significa? ¿Y a dónde lo encuentro? Y seguir profundizando y preguntarle al Señor, porque la Biblia misma me va a dar la respuesta. Es por eso que usted, hermano, incluso cuando haya cosas que no entienda, no se desespere. Llegará el momento. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Se va a dar cuenta que de repente usted estudiando en otro devocional, en otro momento, abrió la Biblia y plum, le sale la descripción y usted dice, aquí está. Vaya, como por ejemplo lo que un día veíamos, creo yo, Isaías 45, 18 creo que es. Usted puede encontrar ahí una verdad para entender. Porque mire, quiero ver. Sí. Porque usted se pregunta, ¿verdad? Señor, ¿cómo fue la creación? ¿Y en cuántos días creaste la tierra, papá? Y de repente usted dice, Señor, a mí esto me suena con que más que una creación, es un reordenamiento de una tierra que se creó perfecta, pero que se desordenó. Va, pero entonces, ¿cómo sostengo esto, Señor? Porque mi imaginación no es suficiente. Entonces llega aquí, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios. El que, ¿qué dice? Formó la tierra. El que la hizo. Ahí está la respuesta. Entonces una cosa fue hacerla y otra cosa fue componerla. Entonces el versículo 1 de Génesis la hizo, pero de ahí en adelante la compuso. Va. Y solo se puede componer algo que se ha descompuesto. Entonces usted ya puede entender. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Va. ¿Y cómo estaba cuando dice en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y el verso 2 dice, va, entonces espéreme.
¿Y cómo la creó Dios? Para estar vacía la creó. Para estar ¿cómo? Habitada. Entonces ahí hay un problema. Significa que el Señor, entre esos dos versículos, hay un misterio. ¿Qué le pasó a la tierra? Y ahí empieza usted a estudiar. Cuando le habla el Señor, a Luzbel, en el huerto de Edén, en Edén estuviste. Y empieza a decir, y entonces, ¿cómo es eso? O sea que este estuvo en Edén antes que Adán, pues. Sí. Entonces, pero como tradicionalmente nos enseñaron, en 7 días creó Dios los cielos. No, no la creó en 7 días. Porque la creación fue como cuando dijo, sea la luz. La creación fue una cosa. Pero el componer esa tierra que se había descompuesto, eso tardó. Así es que la Biblia se responde sola. Usted no necesita, hermano, inventar nada, ni imaginarse, ni hacer sus propias teorías, porque la Biblia dice que ninguna profecía ha sido dada para interpretación particular o de forma personal, sino que, hermano, la Biblia se debe interpretar bajo la misma luz de las Escrituras. Ella sola nos tiene que dar respuestas. Amén. Ahora, ¿cómo puedo hacer? Pregúntele al Señor en su estudio, en su devocional, si tiene dudas. Hermano, hable con Dios. Dígale, Señor, mostrame dónde puedo encontrar esto, dónde está tu verdad. Yo quiero conocer la verdad. Entonces usted va a llegar al punto porque el Señor se lo va a poner. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al papá. ¿Sabe usted que la Biblia tiene paralelos en todas partes? Eso significa que tiene libros, porciones, pasajes que se narran en diferentes partes, se complementan, se amplían, se perfeccionan, se aclaran. Así que necesitamos leer toda la Biblia para poder nosotros entender, porque hay cosas, hermano, como que usted lea Daniel, Daniel, o mejor se la va a poner al revés, que usted quiere entender Apocalipsis sin haber leído Daniel. Imposible, si Daniel es, digamos, como el fundamento, ¿verdad? Que yo digo, Daniel vendría siendo como Apocalipsis 1 y el otro Apocalipsis 2, ¿verdad? Tremendo. Padre, te damos gracias.